¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la justicia y más concretamente a la ley electoral. Llevamos mucho tiempo diciendo desde varios ámbitos de la sociedad española que la ley electoral que tenemos no nos parece buena, que quizá en un principio, cuando se redactó y teniendo en cuenta que había que complacer a eso que denominaron distintas sensibilidades, que para mí no era otra cosa que complacer a los independentistas catalanes y vascos, y es mi opinión, pues se buscó la opción menos mala. Pues bien, una vez más, después de celebrar elecciones y entre los resultados obtenidos por las distintas formaciones políticas, estamos ante las mismas preguntas de siempre, comenzando por si sigue siendo válida la ley de Ohm tal como rige ahora mismo nuestro sistema electoral. Si todos los partidos políticos, digo yo, están de acuerdo en que la reforma de la ley electoral es la asignatura pendiente de España, pues ¿por qué no la acometen? ¿Por qué prefieren que gobiernen a veces hasta 5 formaciones distintas antes que meterse en faena y acometer esa reforma? ¿No sería más lógico que se pusieran de acuerdo y gobernara, por ejemplo, la lista más votada? Pero es que es tan complicado que ningún gobierno se atreve con ello. De verdad, francamente, no entiendo dónde está la gran dificultad para acometer los cambios necesarios y acabar con estas dificultades, que son ridículas la mayoría de las veces, esas que se producen postelectorales. De hecho, fíjense, creo recordar que se han hecho varias reformas en la ley electoral. Una de ellas en 2007, por mencionar una, siendo presidente Rodríguez Zapatero, que concretamente se modificó la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en acceso a los cargos. Se hizo y punto, no pasó absolutamente nada. Fíjense ustedes lo complicado de nuestro sistema, que les voy a poner un ejemplo de lo absurdo de esta ley, siempre bajo mi punto de vista y con los datos que yo tengo. Si los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales y autonómicas los extrapolamos a elecciones generales, los resultados habrían sido 120 diputados para el Partido Popular, 108 para el Partido Socialista, 37 para Podemos y 18 para Ciudadanos. El resto de escaños, 73 concretamente hasta llegar a los 350 asientos del Congreso, se los repartirían hasta 15 formaciones diferentes, entre nacionalistas, regionalistas e independentistas. Ya ven ustedes qué caos. Esto haría imposible la gobernabilidad de España. Bueno, pues para hablar de este tema importantísimo, que además nos afecta a todos los españoles, independientemente de la ideología política que cada uno pueda tener, pues como decía, para hablar de esto me acompaña el abogado Ramón Cubián, a quien ustedes conocen perfectamente. Señor Cubián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, contigo siempre muy bien. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada de que esté aquí y nos clarifique pues un tema legal y jurídico como es este de la ley electoral que nos tiene loco a la mayoría de los españoles. Opinaremos. Opinaremos, pero antes de empezar a opinar voy a saludar a mi compañero. Ya les adelantaba el otro día que esta misma semana hablaríamos de la ley electoral y que estaría con nosotros es su director de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? Muy buenas, Mabel. Aquí Pues, cumpliendo nuestra palabra. eso es, y con un tema bastante interesante, aunque sea farragoso, en cierta manera. Bueno, pues vamos a hacerlo sencillo, que tenemos que entender por qué seguimos con esta dichosa ley, que tantas complicaciones da y que todas las veces, después de elecciones, surge el problema. Pues si me dejas coger el testigo Sí, así sí, directamente, yo voy a empezar negando la mayor. Me parece bien. Yo no creo que la ley en sí misma sea mala, creo que es una ley que regula y ha regulado con una eficacia notable los procesos electorales en España desde el año 85, desde que entró en vigor a mediados del año 85, y ha tenido además una serie de modificaciones que han pasado, voy a decir, desapercibidas porque entraban dentro de la normalidad. Es decir, se fue depurando el sistema de elecciones, se fue depurando las juntas electorales, se fue depurando las campañas electorales, los gastos de la campaña, se fue depurando también, incluye la ley electoral, pues las mociones de censura o mociones de confianza para alcaldes. Es decir, que de una forma, voy a decir, buena, en una técnica jurídica, voy a decir, en general buena, han pasado desapercibidas una serie de modificaciones que la propia ley ha tenido la cintura, la flexibilidad de ir incorporando. Junto a ellas, alguna que has mencionado de oportunidad política
que nada tiene que ver con la esencia jurídica de las cosas. Por ejemplo, la famosa que has mencionado, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que establece una paridad, es decir, que los representantes tienen que ser por cupos y no por capacidades. Y actualmente se da algún caso en algún municipio que tendrían exceso de mujeres y se han tenido que quitar a mujeres. ¡Qué casualidad! Lo contrario de lo que pretendía aquella pero norma. esto es un camelo. Todos sabemos, señor Cubián, que luego lo que hacen es que se mete relleno y luego dicen, oye, dimite, porque quien quiero que esté es fulanito o fulanita. Efectivamente. Es decir, por eso digo que esa modificación... Un camelo, no vale para nada esto. Fue la última de las modificaciones que hubo, pues fue para mayor transparencia, registros de intereses, es decir, el conjunto de las modificaciones, salvando esas puntuales que decimos, el conjunto de las modificaciones ha sido buena, ha sido para adaptar la ley a la realidad y para crecer con la evolución de la sociedad. Antes de empezar el programa comentaba Asier que quizás se podrían incorporar medios electrónicos de DNI electrónico. Por supuesto que sí, y entraría en esa misma normalidad que la ley ha tenido cintura para ello. Ahora bien, donde se centra la crítica, donde se centra el debate, es en la atribución de la representación, es decir, el sistema de D'Hondt, llamamos la ley de D'Hondt por aquello, pero lo que recoge nuestra Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el artículo 163, es que el sistema de atribución de escaños es el de D'Hondt, que ahora si quieren... Bueno, el reparto, digamos, el ¿no? reparto. El reparto que se hace está fundamentado sistema. En este sistema. ¿Y cuál es el antecedente normativo para ello? Pues que la Constitución española, en el artículo 68, dice que el Congreso se repartirán entre 300 y 400 diputados, con un mínimo por provincia, de 2 por provincia, y el resto por proporcionalidad. Y la ley de D'Hondt, o el sistema de D'Hondt más propiamente dicho, que es como dice nuestra ley, el sistema de D'Hondt es una forma de hacer proporcionalidad. ¿Cuáles son las formas que hay en otros países respecto de la elección de diputados? Pues tenemos el sistema británico, es por circunscripción, en cada circunscripción, que son distritos, se elige a uno y se acabó. Claro, esto favorece mayorías estables, pero podría ser que el que es segundo en 5 sitios no tenga ni un solo representante, y otro que siendo solamente votado en un lugar tuviera un representante. Es decir, para el supuesto de los nacionalistas sería todavía empeorar la situación, porque como los nacionalistas tienen sus votos concentrados en sus circunscripciones, sería un sistema que a España, desde luego, nos vendría todavía peor. Que, por cierto, los nacionalistas en sus regiones españolas, ya saben ustedes, su voto en unas elecciones generales vale más que podamos emitir nosotros. ¿O cuesta menos conseguir el escaño? Ahora iba a decir eso. ¿Qué pasa? También eso viene regulado en la ley electoral. A mí no me importa que tuvieran menos representación los nacionalistas. No importa nada. Esto sería fácil. Déjame acabar con una cosita que iba a decir anteriormente. Y luego existen los sistemas de representación directa, es decir, en cada provincia tantos tienes, tantos sacas. Eso tampoco favorece, seguiríamos teniendo 1000 partiditos pequeños, como nos decías anteriormente, o sistemas como el griego, que al partido que gana le atribuyen 50 diputados más. Claro. Y con eso le dan estabilidad. O como Ahora Estados bien, Unidos, como salga un antisistema, que es el caso de Grecia, a ese le atribuyen 50 escaños más y no hay quien se junte para tener un poquito de constitucionalidad o un poquito de orden. Por tanto, aunque solo sea por descarte, el sistema de D'Hondt, que no es sino hacer unos cocientes, es decir, se va dividiendo el resultado de votos por los números, el sistema de D'Hondt no es malo, o es quizás de lo menos malo que se haya podido inventar. Otra cosa es que habría que compensar la presencia concentrada de algunos partidos, especialmente los independentistas, nacionalistas, concentrados en algunas circunscripciones, que obtienen la representación allí y con eso sacan sobrerepresentación sobre los restos de votos que tienen las fuerzas constitucionales en el resto de toda España. Claro. Y eso sería factible modificarlo. Sí, de hecho es una cuestión de circunscripciones. Es lógico que partidos nacionalistas con mucha implantación en una región pues tengan esos resultados en unas elecciones autonómicas y municipales. ¿Cómo que es lógico? ¿Qué queremos decir con que es lógico? Me refiero que ese sistema se aplique esto es lo que pasa. En unas elecciones autonómicas y municipales. Esto es lo que pasa, yo lógico no lo veo. Pero ese agravio comparativo de por qué Izquierda Unida, teniendo muchos más votos, en unas generales hablo, que el Partido Nacionalista Vasco, por poner un ejemplo, tenga menos representación, eso es una
un problema de circunscripciones. Efectivamente. En unas elecciones generales, y en mi opinión, yo creo que lo lógico sería que la circunscripción fuese única y con eso asegurarías que cada voto de cada ciudadano fuese igual. Dos cuestiones, efectivamente, con eso lo solucionarías. Para eso, ¿qué necesitamos? Modificar la Constitución, porque la Constitución establece la circunscripción provincial y tendríamos que modificar la Constitución para ello. Ahora bien, establecida la circunscripción provincial y estableciendo un mínimo de 2 diputados por provincia, pudiendo haber hasta 400, actualmente hay 350 porque la Constitución dice de 300 a 400, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice 350, dentro de esos márgenes. ¿Y cómo se eligen? ¿Cómo dice la Ley Electoral que se eligen? 2 por provincia, más 1 por Ceuta, más 1 por Melilla, 1 por Ceuta, 1 por Melilla, y los otros se dicen 2 por provincia y el resto por proporción con la población. ¿Qué ocurre con esto? Que los dos primeros... Que como los 2 primeros son mínimos, la más sobrerepresentada es Soria. Soria tiene menos de 100.000 habitantes y 2 diputados. Y la menos representada es Madrid, con 6,5 millones de habitantes y 36. 36 en total, contando la proporción, sí, y 36. Pero que directos 2. Pero ¿no? Esos 2 directos es el mínimo y otros 34 por población. Ciertamente, si se modificara para el Congreso de los Diputados la Constitución y se hiciera una sola circunscripción, habría que acompañar algo porque todavía conservamos, mal que bien llevado en algunos casos, pero conservamos que el diputado tiene un origen de una circunscripción, de una provincia, que lleva una representación de un lugar de España. Alguna voz se oyó en su día, y voy a decir, y mire que yo estoy lejos de los postulados de Izquierda Unida, pero hablo del proceso constituyente. En su día, Izquierda Unida propuso, entonces el Partido Comunista, propuso que el Senado tuviera una representación de todos los españoles y que la representación por territorio, perdón, que el Congreso de todos y que la representación por territorios fuera del Senado. Podría ser una solución. Eso y se le daba un sentido. Pero, a ver, eso se ha intentado en diversas ocasiones. Bueno, y se hace de una manera menor porque sabemos que las comunidades autónomas eligen también un senador por cada comunidad autónoma más uno más por cada 1.000.000 de habitantes de la comunidad autónoma. Entonces, eso se quedó a medio camino. Eso que lo han demandado, la última que intentó hacerlo fue Esperanza Aguirre cuando fue presidenta del Senado. Ella intentó que fuera una cámara representativa para las regiones de España. Imposible. Ya digo imposible, que se quedó porque todo esto... es que no quieren los partidos. ¿Por qué no quieren? Porque tendríamos que irnos a una reforma constitucional y cuando los partidos políticos, vamos a decir de implantación nacional, gobiernan condicionados por partidos menores, los partidos menores que tienen sobrerepresentación no van a apoyar esto. Bueno, y es que 3/5 de la Cámara, ¿no? Las modificaciones, no, vamos a ver, las modificaciones de la Constitución, hay 2 tipos de modificaciones, las del artículo 167 y las del 168. El 167 es para derechos fundamentales, definición del Estado, que es el título preliminar, o la corona. Y en derechos fundamentales nada más está en el artículo 23 el derecho de los españoles a participar como votantes o como votados. Y ya está, no se regula nada más. Por tanto, nos tendríamos que ir a una modificación ordinaria en la que si no se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras, se puede aprobar con 2/3 del Congreso y mayoría del Senado. Quiero decir que si no se no sería tan complicado. No sería tan complicado, pero requerirá en cualquiera de los casos para los 2/3 del Congreso, requerirá el consenso de las fuerzas mayoritarias. O sea, sí, Partido Popular y Partido Socialista. Está claro. ¿Qué ocurre? Hecho, bueno, y los nuevos partidos están a favor también de eso. De hecho, se hizo esa reforma constitucional, se hizo para limitar el techo de gasto, por ejemplo. Fue una reforma que hicieron, se pusieron de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, y no pasó nada. ¿Por qué esto no lo hace? Pero esto además hay que decir en dónde está el fallo. Es cierto que quienes han tenido mayoría absoluta han podido intentarlo más, todos los partidos, pero la deslealtad ha estado sobre todo en el bando del Partido Socialista, porque como sistemáticamente ha buscado el consenso con fuerzas nacionalistas para desbancar al Partido Popular, pasó históricamente en Galicia, pasó en Cantabria, en Canarias, en Aragón no nacionalistas, perdón, en Cataluña, con los pactos del Tinel. Como ellos se vendían al pacto con las fuerzas nacionalistas, independentistas, incluso antisistema,
con tal de desbancar al PP, que es lo mismo que estamos viviendo ahora mismo, es en el trámite en el que están, pues el Partido Socialista le ha faltado cintura para estar a la altura de la lealtad constitucional en estas cuestiones. Bueno, pero ese chantaje que todo el mundo lo ve claro de las fuerzas minoritarias, como pueden ser los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, también lo pudo revertir el PP en su momento y no lo hizo. Es conocido el entendimiento en la era Aznar cuando Pujol estaba en auge, pero vamos, la cuestión, hablando del sistema DONT, o sea, el problema del sistema DONT, sobre todo en unas elecciones generales, es lo que decíamos, que son las circunscripciones, que hay una circunscripción por provincias. Y si el sistema DONT en sí es un sistema proporcional, con una circunscripción única es un sistema proporcional puro. En cuanto añades varias circunscripciones hay una distorsión que os digo, cada vez mayor entre votos y escaños. A mí como ciudadana lo que me importa es saber, ¿qué se puede hacer para modificar esto? No estar en manos de 5 o 6 partidos o 3 o 4 que tienen que llegar a unos acuerdos donde cada uno piensa de una manera. Pues en este caso para echar al PP. ¿Qué se puede hacer? ¿No podríamos modificar, y esa es mi pregunta, pues por ejemplo, para que el partido más votado sea el que gobierne? Que no estemos en el esperpento que estamos en Andalucía sin dejar que el Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones, pueda gobernar. Pero exactamente igual aquí en la Comunidad de Madrid. Es que la ley, pero ¿eso se puede modificar? Se puede modificar. ¿Sería complicado o hay que tener voluntad política y cintura política? Pues hay que tener voluntad política, cintura política, y existe alguna complicación, pero que entiendo que se puede salvar. Hay varias cosas. Déjame hacer una observación, Asier, que yo me estaba refiriendo a que los partidos, cuando tienen, para poder acometer esto, hay que tener mayorías estables en el Congreso. Cuando no se tienen, gobierne quien gobierne, sea el Partido Popular o el Partido Socialista, es difícil. Pero digo, cuando se tienen mayorías adecuadamente estables es cuando hay que hacerlo, es cuando ha faltado lealtad, desde mi punto de vista. Esto es interpretación en el Partido Socialista. Volviendo a lo que decías, Mabel, si salvamos el marco constitucional, que el marco constitucional... ¿Se podría salvar? Se podría salvar, no para cambiar la circunscripción, quiere decir que además entiendo que esa sería una solución. Tendría otras derivadas que habría que complementar, porque estas cosas no son solo una idea, sino todo un desarrollo que tendría que haber también de marco legislativo, y yo no soy partidario de las alegres modificaciones de la Constitución, pero quizás fuera el caso. Pero salvando la circunscripción electoral, yo creo que alguna vez incluso la apunté en este mismo programa. Sí, porque tuyo. dijimos que queríamos hacer un programa dedicado a esto. Lo mismo que la ley electoral establece esa proporción de escaños que se atribuyen a cada provincia, y después dice que cuando sobran se atribuyen al que tenga más decimales, bastaría con atribuir más diputados, en este caso, por poner el ejemplo, más diputados a aquellas provincias en las que hubiera un resto de votos sin representación. Voy a tratar de explicarme mejor. Sí, bueno, nos quedan apenas 5 minutos. Pues diría, y además en esto voy a decir, a quien más beneficiaría directamente, históricamente, ha sido a Izquierda Unida, pero sería justo. Sería justo. Claro que Izquierda sería Unida justo. tiene un paquete de votos importante que se quedan sin representación. Pues decir, una vez terminado el proceso, el recuento directo de votos, dejamos 50, digo 50 por decir, por el margen que haya hasta 450 diputados que se atribuirán por orden de restos a las provincias que correspondan. Es decir, si Izquierda Unida es el que más le quedan, dicen, pues quedan por atribuir 50, esos 50 le corresponden, digo por decir, 20 a Izquierda Unida, 15 al Partido Popular y 15 al Partido Socialista. Y los atribuimos donde tengan los restos mayores en cada provincia. Pues esta provincia que ha tenido resto mayor, le corresponde 2, 3 más, a esta le corresponde 5 más, a esta ninguno más, y se puede... Es un sistema complejo. Muy complejo. Pero hoy en día, voy a decir, hasta una hoja de cálculo lo hace fácil. Bueno, eso también es verdad. Hasta una hoja de cálculo lo hace fácil. fácil. Un Excel... No. Es decir, que se podría aumentar el número de diputados sin regalárselos a la fuerza Pero más es que votada, yo no estoy como hacen en hablando, Grecia. yo no estoy hablando porque no hemos tenido comicios nacionales, sino locales y autonómicos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, que es lo que la gente se pregunta en la calle, para que si ambos lo han propuesto, una segunda vuelta, la segunda vuelta es una idea que una segunda vuelta o que vote el más votado, que me da igual. Hay dos opciones que yo creo que arreglarían ese sistema, ese problema en el ámbito autonómico y municipal, que es segunda vuelta
y listas abiertas. Eso sería lo más transparente y lo más justo. Claro. Son cosas distintas, pero las listas abiertas seguramente esto no nos lo solucionarán, ¿eh? Las listas abiertas seguramente no nos solucionarán los gobiernos estables y a lo mejor hasta nos ponían la dificultad de saber cuál era la lista más votada. Pero con independencia de que es un buen sistema, desde luego más directo de elección, y es el que existe en el Senado, es decir, no es imposible en España, porque en España existe para el Senado. Ahora bien, hay una diferencia de comunidades autónomas a ayuntamientos. En los ayuntamientos la ley electoral ya prevé que en caso de que no tenga mayoría absoluta, y no hay más que una votación, no tenga mayoría absoluta ninguno de los candidatos a presidir el municipio, a ser alcalde, pasa a ser investido alcalde el candidato de la lista más votada. Y se acabó. Y se acabó. Después tendrá la dificultad que tenga en el desarrollo del gobierno en minoría. Pero si quedan empatados al número de votos... Ahora bien, esto no existe en las comunidades autónomas y además nos encontramos con lo que decíamos antes, con el problema de marco normativo, marco legislativo autonómico. Es decir, es que cada comunidad autónoma tendría que legislarlo. La Ley Orgánica de Régimen Electoral no regula el sistema de las comunidades autónomas. Entonces, ¿están dispuestas las comunidades autónomas a ceder esa competencia en favor del Estado? Seguro que no. Vamos, segurísimo Seguro que no. Desgraciadamente, segurísimo Entonces, que no. Necesitaría un consenso harto difícil para incorporar en todas y cada una de las comunidades autónomas que la lista más votada pasara a gobernar. Bueno, pero eso puede ser un acuerdo. ¿Con quién? Entre los grupos mayoritarios, los grupos políticos. Resulta que los grupos políticos mayoritarios en algunas comunidades autónomas, ni aun juntándose, llegan a tener, es decir, que podría ser el caso del País Vasco en alguna situación. El País Vasco, voy a decir que se da en el Parlamento Vasco, se da una circunstancia curiosamente favorable a los partidos constitucionalistas. Y es que como en el Parlamento Vasco se eligen 25 diputados por provincia con independencia de su población, la menos poblada es Álava y es la de voto más constitucionalista. Bueno, pues bien, ni aún así, y si me hago Vizcaya la más poblada, pues tiene 25 diputados, igual que Álava tiene 25. Pues ahora estamos en puertas de que, en la realidad de que el Partido Nacionalista Vasco más Bildu u otras Bildu con el Partido Nacionalista Vasco, que a lo mejor suman vamos a eso. más del 50% en todo caso. Por tanto, bloquearían seguro. Y en Cataluña podría pasar en algún caso. En fin, esta es la situación. Situación que a mí particularmente no me gusta. Pero debo decir, insisto... Y con esto terminamos, porque no tenemos tiempo para más. Pues nada, insisto solo en decir que la Ley Orgánica de Régimen Electoral es una ley buena, con cintura, que se ha ido adaptando con discreción a la realidad y que es obviamente susceptible de mejora y que se podría mejorar dentro del marco constitucional, y entonces esa sí sería una reforma de calado para reformar la atribución de diputados y senadores por provincias, que no alcanza, como decía antes, a comunidades autónomas. Pues no sé, señores, cómo habría que hacerlo, pero hay que hacerlo. Yo apoyo la moción que acaba de presentar Asier, de esa segunda vuelta. Vamos a recoger firmas, vamos a llevarlo al Congreso. Son 500.000, ¿no? Sí, yo lo que iniciativa apoyo por dar más protagonismo a los electores, a los votantes, básicamente. Y nos ha quedado en el tintero, pues ya hablaremos un día, de la democracia líquida que llaman. Pues eso sí que va a ser en el próximo programa. Que tenía que ver con ese ámbito electrónico, con las nuevas tecnologías en las que será más fácil delegar o votar directamente para los ciudadanos. Eso yo lo veo en un futuro. Mira, con la picaresca que tenemos, pues, eso de delegar no lo veo yo. Bueno, es lo que hacemos ahora, básicamente. Pero de otra manera. Pero ese será, como dice Asier, otro debate. Da que hablar. Pero mucho, da que hablar y mucho. Pero no hoy. No hoy, que estamos fuera de tiempo y que no tengo... Vamos, apenas me quedan unos segundos para despedirme. Muchísimas gracias, Ramón Cubián. Pues nada, seguiremos con esta ley que a mí, siendo la menos mala, es que no me gustan los resultados. No me gustan. Bueno, a lo mejor ahí hace falta, además de un estudio legal, un estudio sociológico del porqué de los resultados. Probablemente. Pero en fin, que los españoles también somos como somos y hacemos lo que hacemos, y a veces nos castigamos fustigándonos a nosotros mismos. Pues a lo mejor tenemos que hacer estudios sociológicos, no digo yo que no, pues a estudiar, Asier, para esa próxima tertulia que tengamos con Ramón Cubián, que mezclaremos lo jurídico con lo sociológico, tal como lo apunta, que seguramente por ahí
va la cuestión. Pues legalmente las cosas son como son, pero luego esto hay que ponerlo en la realidad de la calle, y eso ya es otra cuestión. Sí. Eso ya... Es una cuestión en la que nunca estaremos contentos. Nunca. Bueno, pero un poquito más contentos que ahora. Solo cuando ganamos. Muchas gracias, Ramón Cubián. Hasta el próximo día. Como siempre es un placer. Igualmente, Asier, hasta el próximo programa. Un placer, yo recuerdo solo el dicho de 3 españoles, 4 opiniones, eso lo resume mucho. ¿Es verdad? Pues con esta frase de Asier me despido de ustedes. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.